la tarde, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, porque siempre son debates importantísimos. Nos seguimos con Carla Sánchez Félix de la UAM. ¿De cuál la vamos a estar? Esta palabra, ¿verdad? Sí. Y va a hablar Carla sobre los entramados de la emancipación, Adorno y su interpretación de Hegel. Muchas gracias, Carla, por venir. Bueno, muchas gracias. Bueno, igual también me gustan muchas preguntas sobre lo que Aureliano estaba planteando. Por otro lado, también es justo porque creo que se vincula con lo que yo he estado investigando, lo que llevo apenas, digamos, este año. Así que, digamos, está todo esto en proceso, no es algo que esté acabado, no, también tengo muchísimas dudas, porque justo, ¿no? Quiero empezar un poco con esta inquietud, ¿no? Que es, bueno, cómo empecé a repensar esta idea de la emancipación. Lo justo porque, bueno, efectivamente, pues es el tema central, ¿no? Me parece de la teoría crítica y también de Marx, ¿no? Cuando Marx repensaba esta posibilidad de que los sujetos, ¿no? desarrollaran sus capacidades, estaba ligado en cierto punto con esta idea de la emancipación, pero al mismo tiempo, ¿no? También como en nuestro contexto, que ya lo mencionaba Aureliano, ¿no? Como determinados grupos de derecha se han hecho incluso de la libertad un estándar, ¿no? Como en el caso de Milley, ¿no? Cuando ahorita incluso este lema, ¿no? de viva la libertad, carajo, ¿no? Que bien lo podemos catalogar como esta sublimación represiva de que ya hablaba ayer Pérez, pero que finalmente, ¿no? es tratar de repensar, bueno, ¿qué vamos a entender por libertad? ¿Desde dónde lo vamos a abarcar? ¿No? Y que también está vinculado con este tema, digamos, de la revolución, de que siempre se ha retomado esta idea de la revolución de la sociedad burguesa, ¿no? Eso me pareció bastante interesante. Pero entonces, bueno, así como pensar entonces la emancipación, ¿no? Y lo que entonces estuve realizando es como tratar de rastrear un poco la idea de la emancipación que viene desarrollando Adorno. Y desde ahí, bueno, es interesante cómo Hegel y Kant ocupan un lugar nodal, ¿no? para el desarrollo justo de esta conceptualización, sobre todo porque Adorno, ¿no? va a hacer una crítica, digamos, a Kant sobre este tema de la autonomía que trae consigo, al mismo punto, un centro de autoridad, ¿no? Y por otro lado también es interesante cómo, digamos, Adorno recupera también a Hegel, específicamente la forma en la que él hace filosofía, ¿no? Entonces, un poco mencionabas, ¿no? Aureliano, esta inquietud de cómo se ha hecho la filosofía, que me parece interesante cómo justo Adorno, en estos 3 ensayos que tiene sobre Hegel, rescata la forma en la que él hace filosofía, ¿no? Entonces, esto me parece interesante, ¿no? Porque justo porque va a ir abonando esta idea de emancipación. Y antes nada más de entrar un poquito más de lleno al desarrollo de esta conceptualización, bueno, yo quiero nada más subrayar 2 características que me parecen fundamentales de por qué, digamos, el pensamiento de Hegel es muy importante, ¿no? para el desarrollo de la teoría crítica. En primer lugar, ¿no? Lo que me parece importante es que los de la teoría crítica la retoman justo por esta forma en la que Hegel empieza a desarrollar su pensamiento filosófico, porque, claro, lo que hace Hegel, ¿no? es tratar de dar cuenta, digamos, de cómo se están presentando las contradicciones, ¿no? En devenir, en su forma en que se van interrelacionando, incluso en las mediaciones, ¿no? Pero justo porque él lo que quiere es darle vida, ¿no? Digamos, a la forma en la que están apareciendo estas, pero también tomando en consideración que el sujeto, ¿no? está dentro, digamos, de la forma en la que se van dando, digamos, estas relaciones, ¿no? Y también lo que me parece interesante de subrayar es cómo Hegel, ¿no? trata de evitar la abstracción, ¿no? En el sentido de que él quiere desligar, digamos, esta idea de pensar solamente unívocamente, ¿no? o las cosas de una forma parcial. Entonces, por eso él hasta cierto punto es concreto, ¿no? Lleva la parte concreta, me parece, al mismo idealismo, ¿no? Entonces, bueno, justo para Adorno, ¿no? Hegel desafió el principio de fijación, incluso dice, ¿no? Hegel escribió estos textos que son antitextos, ¿no? Entonces también es interesante cómo la filosofía de Hegel, ¿no? Se llega a recopilar, por decirlo así, porque finalmente creo que Hegel escribió, bueno, la teología del espíritu, ¿no? Todos los demás fueron como unas lecciones, las lecciones sobre estética, ¿no? Las lecciones que después se convirtieron en la filosofía del derecho, etc., ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante cómo también en esta práctica, ¿no? que él tenía, digamos, de la filosofía, era como la realización de su mismo método, ¿no? Por otro lado, también me parece que, digamos, la teoría crítica, si retoma
contradicción, ¿no?, de salir del positivismo, ¿no?, de decir, bueno, no solamente son cuestiones empíricas o concretas o de hechos, sino que también, ¿no?, habría que pasar por este tema de las mediaciones, ¿no? Y también, bueno, quiero subrayar otras dos cuestiones, ¿no?, que me parecen importantes para contextualizar esto desde las Américas, que estaba pensando, ¿no?, justo que cómo se ha dado incluso la recepción de Hegel, ¿no?, en el siglo XX, específicamente en Alemania o en América Latina, y es interesante, ¿no?, porque me parece que es una recepción abstracta, parcial, ¿no?, que se le ha hecho, digamos, a Hegel, con lo cual irían un poco en contra, ¿no?, de la posición que quería hacer Hegel, de cómo dar cuenta de la realidad justo a través de esos antagonismos o de esas contradicciones, ¿no? Pero pienso justo, ¿no?, en esta cuestión del nacionalsocialismo que subrayó sobre todo la filosofía del derecho, ¿no?, esta idea de pensar que la sociedad burguesa se realizaba en el Estado, ¿no?, que claro, está presente esa idea en la filosofía del derecho, ¿no?, pero insisto, leer solamente esa forma, ¿no?, de Hegel sería abarcarlo abstractamente o parcialmente, ¿no? Entonces es interesante, bueno, retomar, o sea, el todo, ¿no?, como el mismo Hegel lo estaba publicando, ¿no? En el caso de América Latina, yo estaba pensando, no sé si tuvo mucho que ver la interpretación de Bourdieu que tuvo sobre Hegel, porque justo, ¿no?, Bourdieu se basa más en la fenomenología del espíritu y justo, ¿no?, en esta idea de la autoconciencia, de pensar, ¿no?, que por ejemplo Hegel, ¿no?, al momento de desarrollar toda esta idea de la historia que se realiza a sí mismo y llega hasta el absoluto, estaría pensando, ¿no?, que el mismo Hegel tenía el nombre de escribir la historia, ¿no?, y que él mismo entierra la historia, ¿no?, lo cual me parece que también sería erróneo, ¿no?, repensar, que creo que desde ahí, desde Fukuyama, retoma esta idea del fin de los relatos, ¿no? Y bueno, también estaba pensando en otras lecturas que se tienen de Hegel, ¿no?, con los filósofos latinoamericanos como Roy y Cerruti, ¿no?, que de alguna forma ellos están pensando, ¿no?, que la filosofía de Hegel solamente apela a esta universalidad o al aspecto teórico y Hegel deja de lado el aspecto práctico, como también se podrían repensar los movimientos sociales, estas cuestiones de particularidades que se supone que Hegel no da cabida a ello, ¿no? Pero me parece que también es un tanto erróneo, ¿no?, porque de alguna forma, claro, lo que Hegel está tratando de dar cuenta es cómo, digamos, en esta totalidad, bueno, ya desde la lectura de Marx, ¿no?, cómo dentro de esta totalidad que es el capitalismo, ¿no?, los mismos sujetos que la componen, que son también estos particulares, están siendo parte de esta, ¿no?, y se van oponiendo también estas formas de vida y se tienen que dar cuenta de que esas dos formas están dando, pero universal y de lo particular, que se da al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, esta forma, insisto, ¿no?, que es interesante cómo bueno, la dejan de lado estas recepciones que se tienen de Hegel, ¿no? Y yo lo que quiero rescatar, ¿no?, es justo cómo, digamos, la teoría crítica quiere retomar, ¿no?, la cuestión de Hegel. Incluso Adorno dice, ¿no?, que las construcciones histórico-universales de Hegel, allí donde se vuelven culpables por su ingenuidad, dan mucho más a pensar contra la construcción de la historia universal, ¿no? En este sentido, me parece que bueno, estos autores de la teoría crítica están invitando a retomar, ¿no?, digamos, la lectura de Hegel, quizá, no sé si desde un aspecto material, por pensar así. Y bueno, entonces, bueno, ahora sí ya, dejando de lado esta introducción de por qué, digamos, tiene una importancia Hegel para el desarrollo de la teoría crítica, ¿no?, podría pensar, bueno, desde dónde entender la emancipación, ¿no?, en Adorno, y de qué manera la filosofía de Hegel, bueno, sí aporta los elementos para el desarrollo del Chile, ¿no? Lo que quiero subrayar. Entonces, bueno, cuando Adorno empieza a hablar, me parece, de la emancipación, justo él tiene esta lectura también que viene de la Ilustración, ¿no?, que es justo decir que la emancipación, pues sí, es esa capacidad de decidir por propia cuenta y de separarse de la tutela de otros, ¿no?, alcanzar la mayoría de edad, que es esta modificación, ¿no?, que es lo mismo, desde cierto punto, que está presente en Kant, pero me parece que ahí hay una distinción muy específica que habría que tomar en cuenta, muy en serio, me parece, ¿no? Porque justo para Kant, ¿no?, la emancipación, pues sí, está ligada con la autonomía, ¿no?, por la posibilidad de que los sujetos lleguen a alcanzar, digamos, conciencia de sí, a tener responsabilidad sobre sus hechos y se autorregulen. Es decir, esta autorregulación supone un dominio sobre sus mismas pulsiones, ¿no?, de una cuestión de su naturaleza interna y una cuestión de la naturaleza externa, lo cual Adorno
está viendo que entonces esa idea de autonomía trae consigo una idea de autoridad, de obediencia, ¿no? Por eso, en cierto sentido, Adorno se va a desligar, ¿no?, de esa conceptualización de Kant, ¿no?, de la autorregulación. Y entonces, me parece, ¿no?, que por eso la emancipación para Adorno, ¿no?, bueno, no puede ser pensada completamente como una forma autónoma, ¿no? O quizás se podría repensar que también la emancipación, digamos, Adorno lo que encuentra en el tema de la emancipación son aporías, ¿no? Porque al mismo tiempo, en el sentido de decir, al mismo tiempo que, bueno, no es de que él encuentre las aporías, ¿no? Más bien lo que quiero subrayar es que él encuentra que por un lado la emancipación puede subrayar este aspecto de autónomo, de dominio sobre sí, y que esta cuestión que tiene que ver con la norma, ¿no?, que se llega a desarrollar sobre uno mismo, pero al mismo tiempo eso supone, claro, esta cuestión que ya dije, ¿no?, la obediencia o el dominio, ¿no?, hacia la naturaleza. Y más, ¿no?, pensando que si esa cuestión, ¿no?, de dominar, digamos, los impulsos o esta naturaleza externa está guiada por una razón ya instrumentalizada, ¿no? Es un peligro, ¿no?, por decirlo así. Pero me parece, ¿no?, que Adorno justo está tratando de evitar un poco leer esa, digamos, la emancipación solamente desde esa beta, ¿no? Porque igual, insisto, sería como quedarse solamente en este aspecto abstracto o parcial, ¿no?, del lado de la emancipación, o incluso esto que también criticó mucho Adorno, ¿no?, de que había una tendencia dentro del pensamiento occidental que era seguir un poco la filosofía cartesiana, ¿no?, de que el pensar tenía que ser claro y distinto, ¿no? Entonces, claro, para Adorno va a decir, bueno, esta idea de pensar claro y distinto es pensar unívocamente o pensar de una forma instrumentalizada la situación, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos voy a leer una cita que tiene Adorno, justo para ver cómo él ve que entonces necesita otra forma, ¿no?, de acercarse a este tema de la emancipación, y es ahí donde va a entrar la importancia de Hegel. Pero bueno, va a leer la cita, dice Adorno: pero el desideratum de la claridad se vuelve doblemente cuestionable en cuanto el pensamiento, consecuente con él, descubre que aquello sobre lo que filosofa no solo viaja en el conocedor como en un vehículo, sino que se mueve en sí mismo, y que de ese modo se desprende de la última semejanza con la res extensa cartesiana, con lo espacialmente extenso. Tampoco el sujeto está quieto como una cámara sobre un trípode, sino que por estar en relación con un objeto que se mueve en sí, también él se mueve, una de las ideas centrales de la fenomenología hegeliana. Frente a ello, el modesto requisito de claridad y distinción se aparece como mera pedantería, pues en medio de la dialéctica las categorías tradicionales no permanecen intactas, sino que aquella atraviesa cada una de ellas y transforma su complexión interna. Entonces, para mí me parece interesante, sí, bueno, recordar cómo, bueno, si Adorno entonces sí está criticando, digamos, esta forma en la cual se está aproximando a la filosofía desde una manera unívoca. Entonces, por ese lado, me va a interesar, ¿no?, retomar esta cuestión de Hegel, de la manera de filosofar, cuya centralidad pues es dar cuenta, digamos, de las contradicciones, de las interrelaciones, de las mediaciones y de la relación determinada, ¿no? Entonces, bueno, por eso el mismo Adorno, también voy a citar esta frase que tiene en estos tres estudios sobre Hegel, donde dice Adorno, ¿no?, Hegel hizo efectiva la tesis, lo a priori y es también lo a posteriori. Esto no es una flor retórica, sino que para Adorno es el nervio vital de su filosofía, ¿no? Entonces, en el sentido que Hegel reconoció la primacía de todo en sus partes, finitas, insuficientes y contradictorios, cuando se las confronta con él. Pero ni de una metafísica del principio abstracto de la totalidad, ni glorificó el todo en cuanto tal en nombre de la buena forma. Bueno, ahí me parece que también, digamos, indirectamente Adorno está haciendo una crítica incluso al idealismo, ¿no?, por ejemplo, de Fichte, que por ejemplo, Fichte estaba suponiendo, ¿no?, que, digamos, la filosofía empezaba por los individuos, por los sujetos, y que en el mismo sujeto terminaba su mismo filosofar, ¿no?, en el sentido de que, por eso, digamos, si es el inicio y el fin del sujeto, todo aquello que se va a ir desplegando, la forma de filosofar de ese sujeto, va a ser a través de la deducción, ¿no?, que es justo lo que critica Hegel y desarrolla todo su método de, ¿no? Bueno, nada más, del mismo modo,
que no indepenizó las partes frente a todo como elementos suyos. Sabía que el todo solo se realiza a través de las partes, únicamente a través de la desgarradura, de la imaginación, de la reflexión. Su todo es solamente la suma de los elementos parciales que apuntan más allá de sí mismos, se generan unos a partir de otros. No es nada que esté más allá de ellos. Las conexiones complejas no se dan transiciones continuas, sino vuelcos. El proceso no transcurre por aproximación de los distintos momentos, sino a través de las rupturas. Bueno, entonces, esto me parece importante, porque entonces cuando repiensen sobre el tema de la emancipación, bueno, sí creo que no puede verse desde un punto de vista meramente unívoco, ¿no? Sino habría que ver que, digamos, esa misma conceptualización de la ilustración trae consigo la dependencia de los sujetos, ¿no? La dependencia hacia los acontecimientos o el adaptarse a lo dado, o tener que identificarse, ¿no?, a las apariencias objetivas y con el poder, ¿no?, en ese sentido. Entonces, bueno, que era un poco lo que también yo me preguntaba, ¿no? Bueno, en esta cuestión, si de alguna forma, ¿no?, otra vez, repensando que la emancipación para Adorno es esta necesidad de salir de la mayoría de edad, que se supone que sería quedarse en la minoría de edad, y si quedarse en la minoría de edad sería esta idea de depender, ¿no?, de esta realidad, de las apariencias objetivas, ¿no? Y la idea sería como romper, ¿no?, incluso con esta forma de percibir, de sentir o de vivir, ¿no? Pero al mismo tiempo es interesante porque, bueno, cómo los sujetos que forman parte de ella, de la industria cultural, cómo se puede romper incluso con esa industria cultural, ¿no? Que ya determina una forma de ver, de sentir o de pensar, ¿no? Bueno, en un punto, ¿no? Bueno, yo que Adorno también estaría considerando, ¿no?, que una forma de romper con esa manera o esa industria cultural, no sé si es como en pero tendría que ser, ¿no?, por un lado, obviamente desde las condiciones materiales, ¿no? Porque sí hay que tener en consideración también a Marx, pero también por otro lado sería en el ámbito epistemológico, ¿no?, que sería repensar otra forma de acercarse, digamos, a los objetos, a tratar de entenderlos, a teorizar. Y esta manera, ¿no?, de teorizar sobre ellos tendría que ser, otra vez, de una forma dialéctica, ¿no? Bueno, también creo que hay que tomar en consideración, ¿no?, Adorno, que no se puede hablar, digamos, de emancipación de la misma forma que Auschwitz, ¿no?, porque finalmente Auschwitz representaría otra vez pensar en la emancipación por una proclamación de un autónomo o la consumación de una conciencia colectiva, ¿no? Bueno, esto trae consigo una consigna, me parece que por esto la idea de emancipación para Adorno traería consigo una consigna antiautoritaria, que sería hablar por el fortalecimiento de la capacidad de resistencia, de no participación y de sospecha de las identificaciones colectivas no reflexivas, ¿no? Pero ya nada más, quizá para terminar esto, también lo que me llama la atención es que yo creo que también Adorno al final deja un poco de lado este tema de la emancipación y se enfoca más a la idea de la libertad. Por eso tiene todas estas lecciones que da ya en Frankfurt, cuando después finalmente termina el exilio, regresa a Frankfurt y entonces tiene estas lecciones sobre libertad e historia. A mí me parece interesantísimo, que igual yo no me da tiempo de desarrollar tanto eso y creo que es más importante. Pero, porque justo, ¿no? Creo que ahí está Adorno repensando otra vez la idea del progreso. O sea, que si se quiere hablar de libertad, no se puede quedar solamente en una libertad individualista propia, digamos, de la sociedad burguesa, ¿no? Tampoco se puede pensar que la libertad es como la que pensó Sartre, ¿no? Una cuestión que es esencial a los seres humanos, que ya está ahí, que nos es propia, ¿no? Porque para Adorno, incluso lo va a decir, ¿no?, la libertad no se ha dado, ¿no? La libertad está como mera posibilidad y entonces hay que realizarla. Entonces está siempre como en esta forma, bueno, esta posibilidad de realizarla, ¿no? Y entonces sí da como algunas notas, ¿no?, que para repensar la libertad habría que hacer también una crítica al progreso, ¿no? Y al mismo tiempo también repensar, digamos, la historia, los movimientos pasados, ¿no?, para romper justo o para, no sé, dar cuenta un poco con esta otra
forma de vida, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero, y también otra cosa que me llamó la atención, yo creo que Adorno trata de reubicar en otro punto el tema de la libertad, porque no solamente, insisto, es esta cuestión voluntarista, pero tampoco puede quedarse en una cuestión meramente determinista, ¿no? Y entonces Adorno incorpora un concepto ahí que lo traducen como lo que se añade, ¿no? Pero que es esta idea del Hinsubjekende, que es como esto, porque creo que ya no había como un concepto específico para Adorno, para asir esta idea de decir, bueno, ¿desde dónde pensar la libertad, no? Porque para Adorno va a decir, bueno, es también esta idea como de, que desarrolla Mente posteriormente como fascinación, ¿no? Es algo que tiene que ver, sí y no con lo racional, ¿no? Pero también con este elemento del cuerpo, ¿no? Que busca como romper con esta cuestión como cotidiana, monótona, ¿no? Autónoma, que da este proceso de la valorización del valor, ¿no? Entonces aquí me parece interesante también, ¿no? Que eso, digo, se puede recuperar, ¿no? No sé si para pensar, yo también creo que no hay un sujeto revolucionario, ¿no? Pero sí para repensar, ¿no? Quizá otras prácticas sociales, ¿no? Que puedan ser como un freno, ¿no? Para las nuevas derechas. No sé si así se tendría que pensar la revolución, como un freno hacia las nuevas derechas. Como Benjamin, claro, sí. Pero bueno, ya sí podría ser. Muchas gracias, Carla, por esta muy interesante exposición. Entonces vamos a abrir la también tiene la primera. Yo estaba pensando últimamente que la única manera correcta de leer a Hegel es leer al mismo tiempo la fenomenología del espíritu y el capítulo del saber absoluto de la lógica. O sea, entre estas dos está todo Hegel, creo yo. ¿Y por qué esta? Porque tienes toda la razón. La interpretación de la filosofía del derecho publicada por sus alumnos no es Hegel. Yo cuando me refería al estado racional, en efecto, partía de Hegel, pero esta idea del estado racional viene hasta Kelsen. O sea, es una idea absolutamente regresa de la organización y la posibilidad de hacer marcos para la libertad desde las instituciones. Bueno, pues muchas reflexiones. A mí me encanta Adorno, aunque sea muy enredado, como dice Aureliano, ¿no? Híjoles, así como seguramente muchas de estas cosas ya las has pensado o ya las estás pensando, Carla, pero sí quiero comentar y quiero platicar, ¿no? Abrir el diálogo contigo. Primero, el tema de la emancipación, sí. Están muy concentradas las lecciones de historia y libertad en esa discusión Kant-Hegel, me parece, porque me parece que son las clases que estaban conectadas con lo que luego Adorno publica en Dialéctica Negativa como los dos primeros modelos, el modelo de Kant y el modelo de Hegel, ¿no? Pero creo que para entrar al tema de la libertad y al tema de la discusión del concepto de emancipación en Kant, pues evidentemente hay que meterse durísimo con el psicoanálisis y la interpretación del psicoanálisis en toda la dialéctica y particularmente en Adorno. Porque es claro, lo mencionaste, ¿no? O sea, este tema de lo que se traduce como lo que se añade, ¿no? Que ahí estaría el tema como de la espontaneidad, y para Adorno ahí estaría la moral, realmente ahí estaría la moral y la política, o sea, esa es la clave de todo, y que está conectado evidentemente con lo somático, pero yo pienso que lo que está ahí como lo que resuelve el meollo del asunto es lo que Adorno llama el impulso mimético. Alguna vez se lo pregunté a Mariana Dimopoulos y como que Mariana no trabaja los temas de que los vemos en Adorno y tal, entonces me dijo, no, porque no encontraba la red, la conexión, pero a mí me parece que ahí está la clave, entonces no sé qué tanto valga la pena que te metas con ese asunto del impulso mimético,
Porque ahí están como los elementos, me parece, que permiten entender no solamente una lectura kantiano-hegeliana, sino esta parte de que lo que está de por medio en Adorno es siempre la conexión corporal en términos de afecciones, ¿no? En términos de afecciones y el trabajo que se hace con el sujeto a partir de toda la dimensión inconsciente. Es decir, creo que no hay posibilidad de pensar en un sujeto libre, en Adorno, sea individual o sea colectivo, si el tema del inconsciente no es trabajado de una manera así, pero profundísima, porque ahí está la clave, o una de las claves fundamentales de la manera como opera el fascismo, de la manera como opera el autoritarismo, o sea, que trabajan con ese nivel inconsciente, ¿no? Y que ahí es donde cortan al individuo, ¿no? Ahí es donde cortan al sujeto. Pero no hay posibilidad de resistir a eso, sino hay una reelaboración de esa vida inconsciente, ¿no? Y es sumamente complejo, ¿no? Y bueno, Adorno profundamente dialéctico, ¿no? De repente comienzas a leer y profundizar en eso y dices, bueno, me parece que me está dando claves aquí, pero luego le da el giro dialéctico y te dice, es muy difícil que lo pensemos desde aquí y tal, y comienza a buscar otras rutas, ¿no? Como hace siempre el enredo de Adorno. Pero me parece que ahí estarían como elementos a lo mejor que valdría la pena pensar, o sea, el impulso mimético, la dimensión inconsciente y esas conexiones con la discusión, con ese concepto de emancipación kantiano en los dos modelos, el primer modelo y el segundo modelo sobre Hegel en dialéctica negativa. O sea, como claves que a lo mejor pueden servirte, ¿no?, para seguir pensando esto que te pregunto. No sé qué piensas, ¿no?, al respecto. Muy bien. Si me permite, la primera parte, pues, luego principios un poco de pragmáticos, tuve que salir, pero me interesa mucho, ¿no?, el tema de Hegel, que es uno de los autores que trabajo, y te comentaría varias cosas. En esto de la recepción abstracta de Hegel en el siglo XX, por ejemplo, en Alemania, que se recuperó un poco más tarde, eso que me encontré porque es en los años 30, el seminario que abarca 7 años, ¿no? La recepción alemana, por ejemplo, la de Ermita, es una recepción más aristotélica, conservadora, apela a la idea de comunidad, pero en un sentido de Hegel premoderno, es decir, todavía no aparece el Hegel que precisamente apela al mundo moderno. Este sería así como la primera oleada, ¿no? Viene la de Habermas, que seguro que esto les interesa porque trata de desplazar el concepto de trabajo por una idea comunicativa, ¿no?, que está en los textos, en los esbozos de sistema, ¿no?, de Hegel. Y la de Kojève, yo quisiera tal vez hacer una especie de aclaración, no a lo que tú has expuesto, sino de alguna manera reforzarlo, algo de que la posición de Kojève respecto a fin de la historia está apoyada en un texto de un compatriota del ruso que se va a ir a Francia, igual que a esa de Kojève, que se dedica a la filosofía de la ciencia, que publica un texto, de hecho lo publica en 2 revistas distintas, donde trata de recuperar la idea de tiempo, el concepto de tiempo en Hegel, que el concepto de tiempo y espacio, a diferencia de Kant, está en la filosofía de la naturaleza, ¿sí? Aparece en la enciclopedia de ciencias filosóficas. Ahí él acude, en lugar de acudir al concepto de historia, para explicar la historia, resulta que apela a una categoría que es propia de la filosofía de la naturaleza, por lo cual hay una especie de chapuz. Y eso está bastante comprobado. Y también está recurriendo a los esbozos de sistema, de hecho al primer tomo de ellos, pues, se concentran en el tema de la filosofía de la naturaleza, es decir, antes de la enciclopedia ya tenía esa posición. Hegel tratando de superar la perspectiva esta de la estética trascendental, ¿no?, y la crítica de la razón pura kantiana, ¿no? Por lo cual el fin de la historia no está apelando a la historia, sino a una concepción que está dentro de la filosofía de la naturaleza, ¿sí?, que no es la filosofía del espíritu, que es donde se tiene que abordar el tema de la historia, ¿sí?, al menos en Hegel, ¿no? O sea, para tratar de entender a este filósofo,
por un lado, distinguir historicidad y temporalidad en este autor. Lo otro, hablan de voluntad, libertad, está muy bien. Ahí yo quisiera recuperar lo que está en la filosofía del derecho. En la introducción, ya ves que los primeros parágrafos lo dedican a la cuestión de la voluntad y la libertad, ¿no? Que es muy interesante, es una parte de la básica, ¿no? Que tiene más potencia filosófica, o sea, que se pueden extraer muchos elementos. Acuérdate que ahí aparece el sistema de los impulsos, que es así como una parte natural, tanto inconsciente, cuando está hablando de la voluntad natural, ¿sí? Porque habla de la voluntad natural, de la voluntad reflexiva o del arbitrio, y luego la voluntad racional o autoconsciente, ¿no? Que serían así como las tres partes. Eso, por ejemplo, yo lo trato de conectar con la sociedad civil en la parte a la que se refiere al sistema de las necesidades. El sistema de los impulsos o pulsiones se puede traducir inclusive. Por un lado, está en un individuo que no puede frenarnos, que ejerce una libertad, pues así como arbitraria, es decir, que ni siquiera es dueño de sus impulsos y sus decisiones, ¿no? Está en un nivel, vamos a decir, de inconsciencia respecto al momento de elegir. Es decir, hay libertad, ahorita de hecho voy a tratar de ir al último que señalabas, porque ahí es donde discrepo, ¿sí? Pero o sea, creo que se puede entender por la razón por la cual existe esa distinción. Esto de la relación sistema de las pulsiones o de los impulsos y el sistema de las necesidades, que es la economía burguesa, ¿no? del sistema capitalista, se puede conectar con el valor de uso y el valor de cambio. Ahí pudiese haber esa conexión que me parece que puede encajar de alguna manera. Ahora, el asunto de la libertad, que si no hay libertad, yo diría, siguiendo a Hegel, que si no hay, siempre hay libertad. O sea, si incluso azar, ¿no? Pero es una libertad bastante delimitada, o sea, una libertad que incluso va en contra del mismo individuo, o sea, una libertad que se ejerce a través del arbitrio, el ejercicio de la libertad arbitraria, un individuo que no tiene mucha idea de por qué está eligiendo las cosas, ¿no? Y ahí en la introducción nuevamente de la filosofía del derecho, me parece que Hegel es muy claro, que habla de que ese tipo de libertad es la libertad disponible para el común de los individuos, pero es una libertad bastante insuficiente. Por ejemplo, ayer se hablaba de la libertad de elegir. Pues él habla precisamente de la libertad de elegir, que sería la libertad del arbitrio, la voluntad kantiana, reflexiva, que sería, empataría con la libertad de mercado. O sea, sería así como el tipo de libertad disponible directamente para un individuo en una sociedad como la que vivimos, ¿no? El sistema capitalista. Sería eso lo que te diría, ¿no? Pero me gustó mucho, ¿no? Cómo engasas todas las categorías. Sí, puede ser también la idea. Luego igual pasamos para la sigue. Retomando un poco lo que dijo Guillermo y también un poco quería saber tu opinión, Carla, sobre lo que dijo Aureliano. Yo también pienso que la filosofía del derecho no hay que subestimar, y la teoría ha sido muy importante, justo puede parecer muy burgués, pero dicen en el momento del fascismo, en el momento del nazismo, sí hay que defender el Estado burgués. Es un poco la postura de la teoría crítica, que es preferible un capitalismo con Estado burgués que sin Estado burgués. Incluso su interpretación del nazismo es justo capitalismo sin Estado burgués. Dice, el capitalismo, si es sin Estado, desarrolla su violencia aún más que con esta cosa que sí, por supuesto, conservadora y claro, todo lo que quieras es el Estado burgués, pero pone ciertos límites a todos los contrincantes en los conflictos de las clases sociales. Hegel habla de clases sociales, ¿no? Bueno, de clases, se refiere a clases sociales, y Hegel bien sabe que la lucha de clases, este concepto no lo usa, va a ser muy violenta y justo como bien dice hace rato al grupo de expresión aureliano, muy represiva si el Estado no pone ciertos límites. Pero la postura de Hegel, por lo menos interpretada, ahí tienes razón, los que publican esto bien son sus alumnos, y en alemán ponemos hasta hoy la guerra de las ediciones de la filosofía de derecha,
Eso sí fue, la fue, digamos, sí. Bueno, de derecho, obviamente, que lamentablemente a México no ha llegado. Fernando trató de sacar la edición de izquierda. La alemana hay dos ediciones, la de izquierda y la de derecha, de derecha. De derecha. Pero bueno, no estoy borracho. Pero hay una, porque ahorita importantísimos son los comentarios, ¿no? El texto principal sí es de Hegel, que repartió y vendió sus ayudantes, vendieron sus clases acá. Hoy los profesores en Alemania a veces lo hacen, venden los scripts, se llama, a los alumnos. Yo estudié a 4 semestres también estudié física, todavía se hacía eso. Vendían la entrada a los scripts, entonces ya no lo hacen, ¿no? Y luego el maestro se paga frente de 200 alumnos y explica, a veces lee algunas frases, las explica, se brinca otras, etc. Y esos comentarios, digamos, verbales, que obviamente no están grabadas, porque no hay todavía grabación de audio en la época de Hegel, solo existen, digamos, apuntes de sus alumnos. Y lamentablemente en México, solo como a casi toda América Latina, salvo Venezuela, en los 70 había una edición diferente, de toda América Latina, sí Venezuela, llegó solo la edición derechista. Ese es un gran problema en México, puesto a Harvard. No, yo estoy mal. Bolívar y no sé qué me pasó. Bolívar y Sánchez Vázquez. Esa es la mencioné. Bolívar y Sánchez Vázquez, los dos no les interesaba Hegel en lo más mínimo. Sánchez Vázquez lo menciona un poco en la filosofía de la praxis. Bolívar de plano me dijo que no le interesa. Incluso el mismo concepto de dialéctica me dijo Bolívar una vez que no le interesa. Entonces yo creo que se debe en gran parte a esto, que a México, vía los exiliados españoles, llegó sobre todo Hegel de derecha. No, ahora sí de derecha. Y en parte porque solo llegó la edición de derecha de filosofía de derecho. ¿No? Y la edición izquierdista, cuando vi los apuntes de los alumnos republicanos, como se llamaban en ese entonces, de izquierda, o creemos hoy, no llegó nunca a América Latina. Bueno, insisto, salvo Venezuela en los 70 y salvo los intentos de Fernando Huesca de cambiar eso, muy importantes intentos, pero creo que no han circulado todavía tanto esa edición que él hizo. Ese fue el archivo de Hegel, ¿no? Hizo su propia traducción. Entonces, lo que quiere decir, este Hegel de izquierda, que insisto, que en el mundo hispanohablante es casi desconocido, en la filosofía del derecho, me refiero a la filosofía del derecho, este Hegel sí es importantísimo para la crítica al nazismo, o insisto, si fuera un Estado no sería tan problemático, y justo ahí introduce también la crítica de la democracia que Hegel arrastra. Hegel muy tempranamente dice la democracia puede ser la punta de entrada, bueno, estoy resumiendo, pero en el fondo dice puede ser el punto de la puerta de entrada justo de la destrucción del Estado. Bien la democracia. Pues esta cosa rarísima que todo el mundo se burla con toda razón, que arriba poner un príncipe. No es que es absurdo, pero es justo porque es el único que no está subordinado a la democracia, que puede ser nefasta, es el príncipe. Y claro, es nefasta por razones históricas que también México se conoce un poco. En la época de Hegel, los demócratas alemanes, los primeros demócratas alemanes, todos, sin excepción, sus líderes, ¿no? Los líderes, sin excepción, todos han sido antisemitas. Ni un solo no ha sido antisemita. Esa es una historia muy triste que al final la democracia alemana empieza de la peor manera, ¿no? Y entonces Hegel, sabiendo eso, y por supuesto está en contra del antisemitismo por su concepto de ciudadano, de un Estado moderno incluyente, etc., pues desconfía desde muy temprano de la democracia. No está en contra, es que no se puede estar en contra, es imposible, pero sí sabe que la democracia puede ser la destrucción justo del Estado moderno. Lo sabe, está desde los judíos, estoy resumiendo, no lo dice tan abiertamente, pero en su cosa sagrada del príncipe, sí lo dice, y algo que Habermas nunca ha entendido en su frase donde critica el popular. No Habermas, la opinión pública, todas estas cosas. Hegel dice lo peor que hay y lo que destruye la democracia es la opinión. Un poco lo que tú dijiste de conocer, no en esta misión de la visión, hay que conocer, hay que saber, no opinar. Justo esto a algunos políticos, hoy no quiero dar nombres, pero en vez de saber, opinan. Eso es lo que es peor, eso destruye la democracia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la filosofía del derecho de esta visión izquierdista sí es importantísimo para la teoría crítica y para mí también no se crea un poco en este, no sé si era debate, pero en estas dos posturas que, con la tuya y lo que tú dijiste, Daniel, me gustó un poco a la vez saber tu postura, Carla, sobre esto, ¿no? ¿Cómo tú ves en este contexto, este texto de Hegel y su interpretación izquierdista por los alumnos de campo, digamos, de Hegel? Pero bueno, alguien sí, vamos directo con Carla, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? ¿O tú ya llegas a decir yo? Bueno, pues Carla, adelante, sí. Bueno, en primer momento, sí, yo creo que bueno, cuando
que al final no estaba tan de acuerdo con esta concepción de la libertad, que sí había una libertad, y también como de alguna manera la maneja Hegel, que es interesante porque entonces Adorno ahí va a discrepar de Hegel, ¿no? Porque justo lo que me parece interesante es por qué Adorno, ¿no?, está pensando que no hay una libertad, ¿no?, que la libertad está como una posibilidad. Y justo creo que ahí sí un tema central es el psicoanálisis, ¿no?, porque decir, bueno, finalmente estamos en este mundo ya dado, ¿no? Y hay una cuestión de que este mundo se está rigiendo por la cuestión del intercambio de las mercancías, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, nuestro mismo cuerpo está sometido a una suerte de formas, ¿no? Heredamos una historia, ¿no? Un lenguaje, ¿no?, como lo decía Stefan hace rato, ¿no?, que es meramente artificial. Entonces, en este sentido, ¿no?, se podría repensar que, bueno, no hay como tal una libertad, no ha habido la posibilidad, ¿no?, no han existido incluso las condiciones objetivas para que los sujetos, ¿no?, tomen las riendas de la historia, ¿no? Ese es el punto que me parece nodal y que por eso creo que estaría como buscando Adorno también ese momento, ¿no?, la posibilidad que realmente se realice la libertad, y que creo que estaría ligado con esta idea de que los hombres o los seres humanos puedan tomar las riendas de la historia, ¿no? Que es un poco también lo que subrayaba, me parece, Bolívar, ¿no?, en uno de sus ensayos, que era que darle justo esta importancia, ¿no? Lo importante es que los sujetos tomen las decisiones de su historia, no importa si la toman mal o bien, eso ya es otro modelo, ¿no?, pero al menos que tengan esa posibilidad, ¿no? Y que creo que eso estaría un poco también vinculado con el tema de la transformación, ¿no? No, la y bueno, la otra cosa, ¿no?, es que sí, con respecto a la recepción, ¿no?, que se tenía Hegel en América Latina, estaba pensando, es cierto que Bolívar, por ejemplo, como tú mencionas, ¿no?, que se burlaba mucho de esta cuestión del tema de la dialéctica de Hegel. A mí me quedé pensando, yo creo que Bolívar tiene muchas cuestiones de Hegel, incluso la conceptualización de codigofagia es muy hegeliana. No sé, lo que justo cuando él explica, ¿no?, que la codigofagia es esta interrelación de códigos y que finalmente uno termina por vencer hacia la otra, bueno, es una interpretación quizá un poco parcial, ¿no?, de esta forma dialéctica, pero está, creo que presente ahí en tanto Hegel, ¿no? También, el ¿qué? esquema de capitados. Bueno, el esquema de capitados. Sí, no, Ese índice de la sí. No, es que por eso digo, o sea, o incluso también la negación determinada, lo mencionó mismo Bolívar, o sea, para repensar el tema de la revolución. Bueno, no sé. Entonces, bueno, Marx si no se da cuenta. Bueno, claro, tienes razón. Sí, tendré que ver un poco por ahí, ¿no? Bueno, ¿qué otra cuestión? Bueno, y lo del impulso mimético. Bueno, yo ahí sí no sabría todavía. Yo creo que voy a buscar más sobre esta cuestión, porque sí, no sé qué tanto vincularlo, pero bueno, entonces, como dije, esto está como en proceso, ¿no? Pero sí, ¿Y tú cómo ves, periodista Beliano, que es filosofía del derecho? Les digo que más importante, ¿cómo viste? Una parte de la lógica y la fenomenología, en la filosofía del derecho es un poco con malos ojos. Es lo que estaba diciendo Rafa con otras palabras. Históricamente aparece primero la fenomenología. Claro. Pero realmente, lógicamente, es la lógica, ¿no? Ajá. El asunto es que el capítulo de habla sobre la fenomenología, y aquí tiene que ver con un poco de lo que plantea el espíritu vivirá en la soledad y el vacío, ¿sí? Mientras no logre conjugar la idea, en la idea de sí, la naturaleza, la historia y la consideración pensante de la naturaleza y las cosas, es decir, la filosofía. Pues mientras no realice esa operación, el espíritu vivirá en una soledad muy chistosa, la traducción del resto de una soledad sin vida.
Entonces, a ver, aquí tenemos planteado un problema de orden materialista, porque sin naturaleza no hay lo otro, ¿sí? Pero sin historia, que es justamente la historia de la relación hombre-naturaleza y la producción de la cultura, no hay progreso, ¿sí? Y sin progreso no hay nada que pensar con respecto al espíritu, queda vacío. Entonces yo digo que esto, vamos, contrastado con la aridez así absoluta, no la verdad del capítulo del Sagrado de la doctrina del concepto y la lógica empata perfectamente, o sea, empata, o sea, por eso digo que una lectura cruzada el saber absoluto y la doctrina del concepto nos dan un Hegel absolutamente materialista y revolucionario. Eso es un poco lo que yo voy a poner al respecto. O sea, Hegel, no voy a hablarlo como Carlos Marx. Sí. Empezar a cambiar filosofía de hecho, hay algo de eso. Pero tú vas a decir algo más de eso, claro, o algo más. Gabriela, ¿vas a decir algo? No, no sé qué no. ¿Qué horas son? Bueno, ya, según el horario, ya es hora de seguir. ¿Qué dijiste? ¿Un receso? Sí, 9 de 5 minutos. Ah, sí, claro.